Aparte del escrito, entonces también encontramos los documentos como un elemento integrante de la carpeta electrónica. Los documentos, por supuesto, ustedes saben que es una representación genérica que da cuenta de un hecho o una manifestación de voluntad y que podríamos decir, si bien hay una problemática sobre la nomenclatura del documento en relación al instrumento, que es una cuestión que ustedes van a ver sin duda a propósito del juicio ordinario, lo cierto es que no vamos a entrar en mayor detalle, pero lo cierto es que hay que entender que todo documento va a ser presentado en el procedimiento a través de la carpeta electrónica. Y eso significa que eventualmente algunos por su tamaño o peso van a ser eventualmente almacenados físicamente a través de ingreso por la oficina de parte. Entonces, acá también se autoriza, como señalamos, la presentación material de estos documentos con una pequeña minuta donde se individualice que físicamente se presentaron y por qué no se pudieron incorporar por vía de la oficina judicial virtual. Obviamente que no es el objetivo de llenar de papel el tribunal, por tanto esto será solamente situaciones que por el volumen o por condiciones especiales del documento no sea posible aquello. Pensemos que bajo esta noción de documento, en materia civil sobre todo, encontramos por ejemplo cuestiones de objetos, por ejemplo un CD con información, un pendrive, son cuestiones que son físicas y no que son documentos para efectos legales, que obviamente no van a poder ser sino presentados de manera física al tribunal. Bueno, un tercer el constituyente de la carpeta electrónica son las resoluciones, que vamos a ver nosotros que ese artículo 158 las define, y vamos a dedicarnos en particular a estudiarlo cuando veamos resoluciones judiciales, ya que es un acto procesal de suyo importante y muy relevante en su estudio que vamos a realizar nosotros ya a propósito de ello durante el capítulo que dediquemos a resoluciones judiciales. Pero por de pronto, como ustedes tienen que saber que el acto procesal por excelencia del tribunal va a decir la forma en que el tribunal va resolviendo las peticiones, va decidiendo sobre las peticiones de las partes, se comunica con las mismas, o con tercero, o con todo el proceso en definitiva. Y por último, están las actas de audiencia que están definidas, las audiencias, podríamos decir, como una especie de actuación judicial consistente en la reunión sincrónica entre partes y tribunal a fin de someter el conocimiento y resolver algún asunto de forma oral. La audiencia en sí se registra de una manera por audio generalmente en los procedimientos y de hecho el Código Procesal Civil Proyecto incorpora también el registro en video, pero lo que queda en el procedimiento, el registro está a disposición de las partes a través de un soporte de registro de audio, pero lo que queda en el procedimiento en sí, la carpeta electrónica, es el acta que está regulada en el artículo 62 del acta 71-2016, ¿vale? Es decir, esta acta de audiencia es una actuación administrativa que contiene el resumen de lo que ocurrió en ella. No es estrictamente una transcripción íntegra, sino que es solamente un resumen suscrito por el funcionario correspondiente, que en realidad es el encargado de actas, que es la persona que se encuentra en los tribunales orales y en los que funcionan de manera híbrida. Bueno, también el acta de audiencia, si en materia civil, tiene un contenido un poco más detallado, que son obviamente transcripciones literales de lo que ocurre en los debates, por ejemplo, en las audiencias de juicio sumario, en la audiencia de prueba testimonial o de absolución de posiciones, que también tienen un contenido mucho más fiel a lo que ocurre. Fiel en el sentido que todo lo que se va dictando lo que va a transcribirse. En cambio, en la audiencia de materia familiar, laboral o penal, son audiencias derechamente las cuales no se transcribe, sino que solamente se va registrando las partes más relevantes de lo discutido. Obviamente para saber los hitos correspondientes de lo que se habló en la audiencia, que queda registrada íntegramente en este soporte de audio. Bueno, como dijimos entonces, salvo el caso de la sentencia, que el registro es íntegro, en aquellos casos en que vaya a deducirse algún tipo de recurso, ya que eventualmente ahí debe ir entonces las piezas correspondientes para la inteligencia del Tribunal Superior. Pero sí, hasta la sentencia incluso puede ser solamente objeto de un resumen extractado, que es la parte resolutiva del fallo, como lo autoriza entonces esta acta. Bueno, y por último, luego estas cuatro, podríamos decir, específicas partes de la carpeta, también se encuentran las actuaciones de toda especie, que son todo lo demás que no exista, podríamos decir certificaciones, por ejemplo, de ministros de fe, que son cuestiones que no deben ser estrictamente actuaciones de parte o de terceros, sino también de auxiliar de administración de justicia fundamentalmente. Bueno, la carpeta electrónica se registra y se conserva según lo dispuesto en el artículo 39 del CPC. Vale decir que el registro supone que es la copia fiel a lo que ocurre en el procedimiento realmente, y va a ser conservado a través del soporte que el Poder Judicial determine. La corporación administrativa del Poder Judicial en realidad es la que se encarga entonces de dar el soporte técnico para aquello, y le corresponde a los tribunales también, obviamente, incorporar los datos y mantener la fidelidad en el registro.
Esto está muy regulado en la ley de tramitación electrónica también con respecto al respaldo, daños accidentales, eliminación de piezas de la carpeta, la comunicación de la misma, la obtención de copias autorizadas del sistema, que son todas cuestiones, y la revisión también de la copia de la carpeta electrónica, que son todas cuestiones bastante, podríamos decir, de índole administrativo, pero que útil, son normas que también es importante manejarlas para efectos de entender qué ocurre en aquellas situaciones excepcionales cuando se requiere, por ejemplo, la obtención de una copia, reconstituir parte del registro o eventualmente remitir la carpeta de un tribunal a otro, que son todas situaciones reguladas tanto por los artículo 37, como dijimos, del Código de Procedimiento Civil, y también por la Ley de Tramitación Electrónica, que son las normas que van complementando esta materia. Esto entonces nos lleva al tema que vamos a tratar en el próximo video, relativo a las actuaciones judiciales, que son, podríamos decir, el sustrato básico, como dijimos, el sustrato irreductible del proceso como acto procesal, que ya al momento de su visión, podríamos decir, física, o su visión real, asume esta nomenclatura de actuación judicial, que es la que vamos nosotros a estudiar y que están reguladas en el libro primero, título octavo del Código de Procedimiento Civil, con esta frase entonces, que viene a ser podríamos decir, el elemento pilar básico del procedimiento, que es la actuación judicial.